Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Bienvenidos ciudadanos, servidores públicos, oyentes de Orden y Rectitud a este programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por señal Radio Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país y retransmitido igualmente por la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional. En el día de hoy me acompaña como nuevo compañero de labores a través de Orden y Rectitud el doctor Adrián Serrano, funcionario también de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales. También, por supuesto, estamos en compañía de la doctora Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Procuraduría, también de la Oficina de Prensa de esta entidad. Bienvenido, doctor Adrián. Muy buenas, saludo a toda nuestra audiencia que a esta hora nos sintonizan a nivel nacional y nos sintonizan a través de nuestro programa Orden y Rectitud. Bienvenidos a este espacio preventivo dedicado a orientar el trabajo eficiente de la gestión pública. Comencemos entonces, doctor Adrián, con la colaboración de la doctora Indira y de todo el equipo de la Procuraduría, relacionando los temas del día de hoy. ¿Qué temas abordaremos, doctor Adrián? El invitado del día que nos acompañará es el doctor José María Sarmiento Ortiz, coordinador de la Comisión Nacional de Control de Asuntos Electorales, con quien hablaremos sobre cómo deben ser los gastos en campaña y la participación en política de los servidores públicos. O sea, la no participación en política de los servidores públicos, por supuesto. Correctamente. Estaremos abordando las responsabilidades semanales. Les recordaremos a los señores administradores públicos sus obligaciones, algunas de las muchas, para la presente semana. Doctor Mesa, como siempre contamos con nuestro informativo de la Procuraduría, en el que anunciamos las noticias más relevantes de las acciones disciplinarias, preventivas y de intervención del Ministerio Público. En esta emisión estaremos en otro caso de que no le pase a usted. Escucharemos un ejemplo tradicional de cómo nuestros servidores públicos lamentablemente incurren en errores, falta de previsión o incluso culpa o dolo en la gestión pública. ¿Cómo evitarlos? Que no les pase a ustedes. Orden y Rectitud invita a sus oyentes a que se contacten con nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, la cuenta oficial de la Procuraduría es @pgn_col, en Facebook con el www.facebook.com/Procuraduría General, o nos pueden escribir a través del correo electrónico prensa@procuraduría.gov.co. Así comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Bienvenidos. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Invitado del día. Estamos en una de las secciones más interesantes de Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. El invitado del día. Hoy estamos con el doctor José María Sarmiento Ortiz, coordinador de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación. Bienvenido, doctor José María Sarmiento. Hace 8 días estábamos aquí mismo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Mesa. Complacido en estar en su programa. Para nosotros es de suma importancia e interés estar aquí y podernos comunicar con los señores alcaldes, con los señores gobernadores y con los demás funcionarios de las administraciones municipales y departamentales. Igualmente llegamos a los personeros y a la comunidad en general. Bienvenido, doctor José María. Vamos a abordar 2 temas bien interesantes que ya anunciamos en el programa pasado. Lo que tiene que ver con los gastos de campaña, gastos electorales y lo muy discutido de la participación en política de los funcionarios públicos. El primer tema, doctor José María, los gastos electorales. Le empiezo contándole una anécdota. Hace unos días me decía un alcalde: señor procurador, le voy a ser sincero, gasté más de 60 millones de pesos en mi campaña. Me gano 2 millones algo, alcanzo a redondear los 3 quizás, con viáticos, etcétera, etcétera. Y no logré recuperar en los 4 años o 3 años y medio ya que llevo de ejercicio los 60 que saqué prestados para la campaña. ¿Qué hago, procurador?, me decía. ¿Cómo recupero mi plata? Mi sincera respuesta fue: esa platica, señor alcalde, se perdió. Doctor José María, ¿eso es una realidad de lo que está pasando en las campañas electorales en el territorio? Sí, es una realidad, doctor Mesa. Los topes electorales o los gastos que pueden realizar los candidatos y los integrantes de lista en las campañas no tienen relación respecto de los gastos reales que un candidato está incurriendo dentro de la campaña.
y no porque los topes estén mal establecidos, sino porque la actividad política en época electoral se encarece. Un tope racional de 100 millones, 200 millones de pesos que se le imponga para realizar los gastos de una campaña no resulta viable en la medida en que los candidatos tienen que recurrir a una serie de actividades extras de campaña para poder lograr tener éxito dentro de su actividad electoral. Esa es la realidad de la vida política en Colombia. O sea, hoy los candidatos están gastando mucho más que los ingresos que van a tener cuando ocupan sus cargos públicos. Pero además, eso se debe al modelo de diálogo entre el ciudadano y el candidato, doctor José María. Es decir, pareciera ser que hoy se volvió costumbre que voto por ese candidato si ese candidato me da algo, me atiende. ¿Eso está bien, doctor? ¿De qué manera la Procuraduría trata de intervenir eso, de que el ciudadano sea mal acostumbrado, o mejor, lo han enviciado hacia unos comportamientos inadecuados en política? Sí, básicamente en una campaña electoral se deben tener en cuenta algunos gastos específicos, como son la publicidad, el transporte de las campañas electorales. Eso es lo básico de una campaña. Sin embargo, las campañas se han ido a realizar una serie de actividades y acuerdos con los ciudadanos distintos a este par de actividades que deben desarrollar las campañas electorales, lo cual lógicamente encarece la campaña. La gran mayoría de ciudadanos hoy en día no va a las urnas de manera específica a depositar su voto porque tiene una opción política o porque milita en un determinado partido político, sino por el contrario porque tiene un interés personal. Y mientras el candidato no cumpla con ese interés personal que tiene el ciudadano, pues el ciudadano se abstiene de votar por ese candidato. Muy bien, esa es la costumbre política que vamos a combatir. ¿Cómo lo vamos a hacer desde la Procuraduría, doctor? ¿Cómo estamos controlando los gastos? Empecemos por definir qué tiene que hacer un candidato cuando decide inscribirse. A partir de ese momento, ¿cómo debe registrar sus gastos y de qué manera, doctor? El candidato cuando se inscribe debe registrar obligatoriamente un libro de ingresos y gastos de su campaña. Ese libro tiene que estarlo actualizando cada 8 días, por lo menos cada 8 días, donde debe asentar allí qué le ingresa a la campaña y en qué gastos incurre la campaña. Hay unos gastos que son específicos que trae la ley 130 y la 1475 en que puede incurrir un candidato, e igualmente unos ingresos o unas fuentes de las cuales se puede alimentar la campaña del candidato. Esos libros y esas cuentas por vía de cuentas claras, el software que tiene el Consejo Nacional Electoral, o por vía de los libros en los que son municipios pequeños, son visibles al ciudadano porque es ahí donde tiene que entrar la veeduría ciudadana a actuar. Es decir, ¿en qué está gastando mi candidato? Ese candidato que aparece con camionetas lujosas, recorriendo todo el municipio y entregando cachuchas, entregando camisetas, entregando mercados y aguardiente. Ese candidato, ¿dónde debe reportar esos gastos y cómo deben aparecer? ¿Y qué ciudadanos pueden ver eso? Los candidatos deben asentar en sus libros los ingresos y gastos en que incurran. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, por intermedio de una herramienta que se llama Cuentas Claras, el candidato está obligado a visualizar esos gastos en una página web de tal manera que el ciudadano pueda hacerle seguimiento a ese tipo de ingresos y gastos en que está incurriendo la campaña. La Procuraduría ha estado muy pendiente que este instrumento, que es Cuentas Claras, se fortalezca y que el ciudadano realmente pueda acceder desde el sitio donde está, sin importar que esté en Leticia, que esté en La Guajira, que esté en Bogotá, que pueda acceder cuando él quiera y pueda observar en qué estado se encuentra la campaña respecto de sus ingresos y gastos. Y ese no es cada 8 días, ese es en tiempo real, cada gasto que genere, ¿no? Sí, cada gasto que genere. Lo que pasa es que la contabilidad del candidato debe actualizarse por lo menos cada 8 días. Sin embargo, Cuentas Claras es tiempo real. Nosotros estamos haciendo una serie de recomendaciones al Consejo Electoral para que perfeccione esta herramienta y se haga más real, para poderla tener en tiempo real y que el ciudadano pueda consultar siquiera al día siguiente los gastos en que el candidato incurre el día anterior. Bien, dado que la Procuraduría en muchas ocasiones ha expresado que este tema de la financiación electoral es quizás uno de los factores de corrupción más grandes, porque en la medida en que gastan 100 millones para una campaña y solo van a recibir por salarios 50, ¿qué sentido tiene ese gasto excesivo? ¿Y cómo y de qué manera? La respuesta obvio la tienen ustedes ya en sus mentes, de qué manera recuperan esos 50 adicionales y hasta más. Entonces, ¿cómo prevenir eso, doctor José María? Yo creería, bueno, la Procuraduría ya está actuando sobre el Consejo Nacional Electoral para que regule el tema de la visibilidad de las cuentas. Pero casi que un pacto ciudadano debe ser el que se genere desde este micrófono en cada territorio, en cada municipio. Obliguemos a que los candidatos al consejo, los candidatos a alcaldía, abran una página web donde expresen claramente cómo están gastando sus
sus recursos en campaña, cómo están invirtiendo en campaña. Bueno, doctor José María, una cosa muy concreta. Hay mucho ciudadano, un presidente de Junta de Acción Comunal que quiere aspirar al Consejo. ¿Cómo puede él estructurar legalmente su financiación de campaña? El ciudadano que quiera postularse como candidato o aspire a ser candidato o precandidato, ya sea a ser edil, concejal, alcalde, diputado o gobernador, lo primero que tiene que observar es cuáles pueden ser las fuentes de mi campaña. Las fuentes de la campaña están establecidas en la Ley 1475. ¿Y en qué tipo de gastos puedo incurrir? Si el candidato es disciplinado y observa las fuentes de financiación que pueden ingresar a una campaña e igualmente es cuidadoso en sus gastos, el candidato no va a tener ningún problema hacia futuro respecto de financiación de la campaña. ¿Cuáles son sus fuentes? Es decir, ¿cómo puede financiar su campaña? ¿Hay reposición de votos? ¿Hay créditos? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo estructuro mi campaña desde la óptica financiera? El candidato puede perfectamente con sus propios recursos, los de su cónyuge o los parientes hasta 4º grado de consanguinidad, puede financiar el total de los montos de su campaña. Igualmente puede recurrir a las donaciones de particulares, donaciones o contribuciones de particulares o préstamos de particulares. Pero deben registrarlos, exhibirlos, que la gente sepa quién está prestando el recurso para la campaña. Exactamente, doctor Mesa. Si en el libro de ingresos y gastos debe asentar diariamente quién le está reportando a la campaña. Igualmente en el aplicativo Cuentas Claras aparece específicamente quién le está reportando a la campaña o de dónde están proviniendo las fuentes de esos recursos. Si ese candidato no hizo el reporte de información, no tiene su libro, no lo deja observar al ciudadano, ¿ante quién podemos recurrir los ciudadanos o la Procuraduría para que sea sancionado? Ante el Consejo Nacional Electoral, que es el juez natural que le corresponde la vigilancia preventiva y no solo la vigilancia, sino también la parte disciplinaria en cuanto al incumplimiento de la ley de financiación política. Muy bien, entonces la invitación a que los ciudadanos vamos a exigir en estas elecciones, que lo que nunca hemos hecho, que todos los candidatos hagan visible cómo están recibiendo la financiación de sus campañas. Pero además les tengo una mala noticia, y el doctor José María la podrá anunciar. La Procuraduría va a estar con los señores personeros en esa tarea. La totalidad de los candidatos tienen que exhibir sus cuentas, hacerlas visibles y demostrar la pulcritud de su modelo financiero. Y el ciudadano que reciba por fuera de esta financiación que aparezca en los libros, rollitos de manguera, bulticos de cementos, milloncitos para votar un candidato, estás promoviendo la corrupción y es tan corrupto como al que señalan después de corrupto. Doctor José María. Sí, las personas, el Ministerio Público, Procuraduría, Personería, inclusive Defensoría del Pueblo van a estar muy pendientes del tema de la financiación de las campañas electorales. La recomendación puntual para los ciudadanos es entrar a la página y verificar el aplicativo Cuentas Claras. Y si saben de algún ingreso que no esté reportado ahí, inmediatamente informarlo a las personerías para que las personerías a su vez lo informen a la comisión y nosotros nos encargamos de informarlo al Consejo Nacional Electoral. Realmente la única manera como podemos luchar contra la financiación indebida de las campañas es con el control ciudadano, tal y como se hace en cualquier país europeo, en cualquier país de Norteamérica. Doctor José María, lamentablemente el tiempo es infame. ¿Cuánto es el tope para un municipio de 6ª categoría hoy en las campañas que se acercan para alcaldía? Para las alcaldías, un municipio de 6ª categoría, estamos hablando de menos de 25.000 ciudadanos aptos para votar, es de 94.690.384 pesos. Muchísima plata para un municipio de 25.000 habitantes. Un municipio de 6ª categoría de 4.000 habitantes o de 6.000 habitantes, caramba, esa cifra es excesiva. ¿Cuál sería una cifra aconsejable? Por supuesto, ustedes como ciudadanos lo deben determinar. Sigamos, doctor, brevemente los topes de campaña para que los ciudadanos conozcan esa cifra brevemente y pasamos al tema de participación en política de los servidores públicos, que creo ameritaría otro programa posteriormente, pero denos las pinceladas generales sobre el tema. Sí, el Consejo Electoral mediante resolución 127 y 128 del 2015 ha establecido los topes de la campaña de conformidad con los censos electorales que registra cada uno de los municipios. Hay varios rangos y específicamente en cuanto se refiere a campañas alcaldías, los municipios, por ejemplo, como Bogotá o los que tengan más de 5 millones de censo electoral pueden estar invirtiendo 3.409.505.411. Por ejemplo, un municipio de 100.000 habitantes, doctor, ¿cuánto? Un municipio de 100.000 habitantes perfectamente puede estar invirtiendo 541 millones
0,87. Cifras excesivas, sin lugar a dudas, pero vea, ¿para qué sirven estos topes? Este es el máximo, y creer que hay gente que gasta más que esto. Entonces lo mínimo que tienen que hacer es que se registren todos los gastos y que se hagan visibles sobre todo al ciudadano. Doctor José María, el tema de funcionarios públicos participando en política, ¿qué ha dicho la Procuraduría y cuál es la advertencia general? La Procuraduría va a expedir una circular, una directiva conjunta para efecto del control de la intervención en política. De manera específica ya expidió en cuanto se refiere a ley de garantías, está por expedirse la que se refiere a inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones. De manera específica en cuanto se refiere al tema de la ley de garantías, es aplicable para este tipo de elecciones el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 del 2005. Prohíbe específicamente a las administraciones departamentales y municipales una serie de actividades en que no pueden incurrir. Entre estas, primero que todo, la congelación de las plantas de personal. Las plantas de personal deben congelarse 4 meses antes, quiere decir a partir del 25 de junio. Igualmente están prohibidas las inauguraciones de obras donde se presenten candidatos o voceros de los candidatos. La recomendación es que no se haga ningún tipo de inauguración durante este periodo, este plazo, por cuanto es muy difícil de controlar quiénes son voceros de los candidatos, es muy difícil controlar que candidatos no vayan a ese tipo de reuniones. Igualmente está prohibido los convenios interadministrativos con cualquier entidad, ya sea del sector del orden nacional, del orden departamental o del orden municipal. Bien, doctor José María Sarmiento Ortiz, coordinador de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación. Muchos temas nos quedan pendientes, doctor José María. Creería que en unos 3 o 4 programas lo volvemos a invitar para profundizar en el tema de los servidores públicos que participan en política, para profundizar en los temas de financiación electoral muy interesantes, que hoy dimos las primeras aproximaciones al tema. Doctor José María, muchísimas gracias. ¿Cómo pueden los ciudadanos contactarse con usted? Y lo invito a que se despida de los oyentes. Sí, los ciudadanos que quieran presentar alguna queja respecto al tema de financiación, respecto al tema de intervención en política, respecto al tema de violación de ley de garantías, se pueden comunicar al correo controlelectoral@procuraduría.gov.co. Igualmente al conmutador 587-8750, extensiones 10-491 y 10-490. Muy bien. Este es Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Estábamos con el invitado del día, doctor José María Sarmiento Ortiz, coordinador de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Esta es una de las secciones más escuchadas por los mandatarios públicos que siempre están diligentes a cumplir sus obligaciones. En esta sección les recordamos a los alcaldes, gobernadores y en general a todos los administradores públicos las tareas que deben realizar para ser eficientes en la ejecución de sus metas. Así es, doctor Adrián Serrano. ¿Cómo no? Nuestros alcaldes están llenos de tareas, nuestros administradores públicos territoriales. Aquí les vamos a relatar solo algunas de ellas, las que corresponden de la semana que va del 14 al 20 de marzo. Aquellas emisoras comunitarias que retransmiten este programa en esta semana, les recordamos la obligación a todas las entidades territoriales del cumplimiento de algunas de sus obligaciones. A los señores secretarios de planeación, recuerden, señores, enviar al 15 de marzo la certificación de rendimientos financieros y extractos bancarios de las vigencias, por supuesto, al Departamento Nacional de Planeación. Esto para consolidar todos los sistemas de información que maneja Planeación Nacional. Y frente a las entidades estatales, envíen mensualmente antes del día 15 a la Cámara de Comercio de su domicilio las copias de los actos administrativos en firme, mediante los cuales se impongan multas, sanciones e inhabilidades resultantes de contratos suscritos. Revitan también la información de contratos adjudicados, en ejecución y ejecutados, multas y sanciones. A los señores secretarios de planeación, no olviden el informe del FUT, el Formulario Único Territorial, con corte trimestral, esto a la Contaduría General de la Nación. Este sistema, doctor Adrián, es, digamos, la primera entrada
de la inteligencia del Estado, es decir, de cómo se sabe qué está ocurriendo en cada rincón de la patria. No de inteligencia en sentido de investigaciones, sino de conocimiento, o sea, de gerencia pública. El FUT, el instrumento de seguimiento a la gestión territorial más importante que en este momento se está promocionando. Lo dirige la Contaduría General de la Nación, pero en él confluyen casi todas las entidades del Estado. Y frente a los secretarios de salud, doctor Mesa, bien importante que realicen los giros de recursos de esfuerzo propio a las EPS dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes, por el monto definido en la liquidación mensual de sus afiliados. En este aspecto, doctor Adrián, recordar a los señores alcaldes que en lo posible hagan las gestiones o emprendan las gestiones necesarias para que se dé el giro directo, que no pase por sus tesorerías y entonces tengamos demoras que después impliquen responsabilidades a sus tesoreros o a sus secretarios de planeación o a usted mismo, señor alcalde. Gestionen lo necesario para que el giro directo de los recursos de su esfuerzo propio se descuente desde la nación y no tengamos que dar la vuelta por las tesorerías territoriales. Bueno, doctor Mesa, el Consejo Gerencial para que los administradores públicos mejoren su liderazgo en las entidades territoriales está a cargo del doctor Humberto José Silva Nigrinis, funcionario de la Delegada para la Defensa de la Infancia y la Adolescencia y la Familia. Escuchemos. Señor alcalde, señor gobernador, ¿ha pensado ya cómo va a llevar a cabo su proceso de rendición pública de cuentas? Podría, por ejemplo, comparar lo que usted ofreció en su plan de desarrollo con las obras efectivamente realizadas. Muchas gracias, doctor Silva, por sus recomendaciones gerenciales. Gracias, doctor Adrián y doctor Silva. Nos queda un tema, el del SECOP. Recordar a los señores alcaldes la obligación, a los señores administradores públicos territoriales de todos los niveles, de incluir todos sus procesos contractuales en el SECOP. Hay aún más de 3.000 entidades de las 9.000 que conforman el Estado colombiano que ni siquiera reportan un solo contrato en el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Los institutos de capacitación de las entidades territoriales, los institutos de cultura, los institutos de deportes de las entidades territoriales, lamentablemente ni siquiera han abierto o aperturado sus códigos para poder reportar los contratos en el SECOP. Esto es falta disciplinaria gravísima, doctor Adrián, incluso puede generar la destitución. Este tema de los reportes de todos los procesos contractuales. Igualmente el reportar las sanciones disciplinarias que apliquen y las sanciones contractuales al CIRI de la Procuraduría General de la Nación. Señores alcaldes, recuerden que a través de estas recomendaciones estamos apuntándole a una mejor gerencia pública. Ustedes conocen sus responsabilidades en este programa preventivo de la Procuraduría Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. A continuación, las noticias más relevantes de esta semana. En el Ministerio Público, a cargo de la Oficina de Prensa, en voz de la gran amiga Indira Marcela Jaimes Cristancho. El pasado lunes, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, presidió una nueva reunión con líderes políticos de opinión e institucionales, en la que se buscó establecer puntos de coincidencia y promover el denominado Pacto para la Paz. El jefe del Ministerio Público señaló en la reunión que un Pacto para la Paz debe ser una iniciativa de todos los sectores políticos, económicos y sociales, y que de dicha iniciativa dependerá la contribución que el pacto pueda hacer al éxito del proceso que se adelanta en La Habana. Ante posibles irregularidades en la celebración de convenios comerciales suscritos por la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la Procuraduría citó a audiencia pública al entonces director de esta entidad, el coronel retirado José Domingo Rubio Saavedra, así como a la tesorera María Concepción Corredor Amaya y al coordinador Wilson Avendaño Amezquita. La Procuraduría confirmó la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 3 meses contra los 11 actuales concejales de Yondó en Antioquia, que incurrieron en falta disciplinaria por no reglamentar la autorización al alcalde para contratar durante los años 2012-2013, señalando los casos que requieren aprobación previa del Consejo Municipal. Si usted considera que ha sido afectado o afectada por el conflicto armado en Colombia, la Procuraduría General de la Nación le recuerda que el próximo 10 de junio del 2015 vence el plazo para rendir su declaración ante cualquier oficina de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y o las personerías municipales por los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1985 y el 10 de junio del 2011. Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web
www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por señal Radio Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Ya regresamos. Síganos en Twitter, @pgn_col. Que no le pase a usted. Hemos llegado a nuestra sección Que no le pase a usted, en la que los servidores públicos pueden escuchar casos sobre equivocaciones comunes en el ejercicio de la administración pública, que les puede servir obviamente de ejemplo para poder evitar sanciones más adelante. Muy bien, sí, doctor Serrano. Escuchemos entonces al doctor Ignacio Nicolás Sedano, quien nos trae un caso que se puede evitar, se puede contener el error. Recordar a los administradores públicos territoriales que la totalidad de las sanciones disciplinarias, fiscales e incluso las conductas penales son evitables, prevenibles, simplemente ajustándonos a la ley. Escuchemos el caso que nos relata el doctor Ignacio Nicolás Sedano. Un alcalde de un municipio incluyó en el pliego de condiciones de selección abreviada de menor cuantía exigencias desproporcionadas, sin justificación técnica, para de esta manera favorecer la participación de un solo proponente, quien fue el único que se pudo presentar para la adjudicación. El objeto de dicho contrato eran los estudios, diseños y construcción de una obra para el municipio. La Procuraduría General de la Nación calificó la falta como gravísima a título de dolo, estableciendo que desconoció el principio de transparencia de la contratación estatal. Así las cosas, el Ministerio Público destituyó e inhabilitó al mencionado alcalde por 12 años. Estimados alcaldes, recuerden siempre los principios de la contratación estatal para que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctor Sedano. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestro programa a través de la plataforma YouTube, PGN Cuenta Oficial, o en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. Bien, para finalizar, recordar a los señores presidentes de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Santander que el próximo lunes 16 estaremos en la ciudad de Bucaramanga, en un evento con el señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, para que empecemos a diseñar estrategias para fortalecer el seguimiento desde las comunidades a la ejecución de los recursos públicos y la protección de los derechos de los ciudadanos. Doctor Serrano, entonces damos por terminado esta versión de Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Un saludo a toda la audiencia que a esta hora nos acompaña y muchísimas gracias por su sintonía. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.